Bienvenidos a nuestra clase donde vamos a profundizar en la preparación al matrimonio en el Código de Derecho Canónico del 83, que es el código que nos rige actualmente, y concretamente en el Canon 1063. Vamos a tener esta estructura que nos va a facilitar abordar este Canon 1063. El Canon 1063 presenta una estructura general. Luego vamos a mirar también ese contexto del canon, donde está ubicado dentro del Código de Derecho Canónico, los contenidos del canon como tal y algunos conceptos relevantes. La estructura del canon. El canon está conformado por una introducción. Bien, recordemos que los cánones de por sí están divididos en parágrafos o numerales. Este no tiene parágrafos, tiene una premisa general y 4 numerales que responden a dicha introducción. En cuanto al contexto del canon, ¿dónde está ubicado el canon? El canon es el canon que abre, por decirlo así, las puertas al capítulo 1. Por lo tanto, nosotros deducimos que se trata de un canon introductorio sobre la atención pastoral de lo que debe preceder a la celebración del matrimonio. Mire que estamos hablando de este elemento pastoral, que es una característica del Código del 83. En el principio de revisión cuarto, cuando se hizo la revisión del código, se dijo hay que insistir que las normas sean pastorales más que rígidas. Y aquí vemos claramente un ejemplo de esto. En tercer momento, los contenidos del canon, el canon 1063, y los invito para que abran allá el Código de Derecho Canónico y se ubiquen en este canon. Vamos a encontrar entonces la premisa que subraya 3 elementos. Una tarea por realizar, los responsables de esa tarea y los destinatarios de dicha tarea. La tarea que tiene un carácter imperativo, el canon va a decir que es obligación de los pastores de almas junto con la comunidad eclesial. No se trata de si quieren, no, es un deber que tiene la comunidad eclesial en dicha preparación. Y este canon también está apoyado en los cánones 1065, parágrafo 2, y 1066, que nos van a hablar sobre que el principal responsable de la tarea de formar a los futuros esposos es el ordinario del lugar, el obispo. Y este a su vez puede contar con personas expertas, laicos, pueden ser también, no necesariamente clérigos, laicos, que ayudarán en dicha preparación. Los contenidos del canon, la segunda parte del canon está compuesta por 4 puntos, que son los medios que el legislador provee para implementar estas tareas correspondientes a la responsabilidad de los pastores. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Primero se habla de una formación general que deben tener los fieles. Canon 1063, numeral 1. Una formación general no es específicamente para los que van a contraer matrimonio, sino una preparación general a todos. Luego sí se habla de una preparación personal, Canon 1063.2, que se apunta a aquellos que han optado por contraer matrimonio, y una preparación litúrgica de la celebración. Mire, no hay elemento más importante que este también. Ojalá el presbítero, quien va a celebrar la boda, pues tenga un encuentro previo con la pareja, y en esa misma preparación de la celebración litúrgica va a suplir lagunas de la preparación en general que tal vez tengan. Y finalmente es la formación permanente o postmatrimonial. Se dice que es muy importante acompañar los primeros años a las parejas que han contraído matrimonio para ayudarlos en dicha formación. ¿Cuáles son los conceptos relevantes que aparecen en este Canon 1063? Uno de ellos es el pastor de almas, los pastores de almas. ¿Quiénes son o quiénes se consideran en derecho canónico pastores de almas? Aquellos que tienen la cura de almas, es decir, aquellos que tienen la potestad o el gobierno, el cuidado de algunos fieles, llámese párroco, llámese capellán, etcétera, etcétera. Es claro, y eso lo confirma el Canon 150, que pastor de alma debe ser un ministro ordenado, tener el orden sacerdotal. El otro elemento que sobresale en este canon es la comunidad eclesial. La responsabilidad, es cierto, recae sobre los pastores de almas, pero su responsabilidad es también de involucrar a la comunidad eclesial,
ahí entran los laicos, religiosos, otras personas que conforman esta comunidad eclesial. Es muy importante contar, por ejemplo, con parejas casadas con una experiencia ya de vida matrimonial para que ayuden a fomentar y a preparar a los futuros esposos. También vemos que es un trabajo, cuando se habla de comunidad eclesial, se habla de ese gran mandato universal, ¿no? De ir y anunciar el Evangelio, que nos recuerda también la palabra de Dios. Es una tarea no exclusiva de uno, sino de todos. Debe ser un trabajo realizado en equipo, en común, donde se planteen criterios comunes y donde todos podamos también entrar en sintonía. Y tiene una razón también esa comunidad eclesial, dice más de ser una razón práctica, es teológica. Ya lo decía, la iglesia es un pueblo de Dios, la iglesia está reunida, no solamente cuando digo iglesia debemos entender que es el sacerdote, el obispo, el papa, sino todos los fieles bautizados. El otro término importante son fieles cristianos. Ellos vienen a ser los sujetos, digámoslos así, pasivos sobre los que recae la atención pastoral matrimonial. Hay el texto del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, el numeral 14, que nos aborda más explícitamente este término. ¿Quiénes pueden considerarse fieles en general? Los niños, jóvenes y adultos, y eso está plasmado en el Canon 1063, numeral 1, donde dice que la preparación debe ir a ellos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y el numeral 2 se va a centrar que dicha preparación va a los que van a contraer matrimonios. Y finalmente, quienes ya lo han celebrado para el acompañamiento postmatrimonial. ¿Cuáles son los frentes o contextos de esta preparación? La formación de los fieles, sobre todo el significado del matrimonio cristiano. Ellos deben tener claro qué es el matrimonio cristiano. Y ahí ya los remito al Canon 1055, que nos recuerda que el matrimonio es una alianza, un consorcio entre el hombre y mujer, y que tiene 3 fines. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? El bienestar de la pareja, la procreación y la educación de los hijos, y que tiene unas propiedades, la unidad y la indisolubilidad. Indisolubilidad entendiéndose que es un compromiso durante toda la vida. Entonces es muy importante que los fieles conozcan ese significado del matrimonio católico. ¿Y cómo se puede hacer? El numeral 1 del 1063 dice a través de la predicación, de la catequesis, y esa catequesis adaptada a diversas edades, ¿no? Niños, jóvenes, adultos. No nos dé miedo a hablar en una preparación a la primera comunión del sacramento del matrimonio. Ustedes dirán, pero estos niños se están preparando para la primera comunión, ¿y por qué les vamos a hablar del matrimonio? Desde ahí, y ni se diga en la confirmación, cuando son adolescentes que empiezan a tener ya su experiencia de noviazgo, qué importante es desde esa edad empezar a hablar sobre el matrimonio, para aquellos que sienten este llamado vocacional. Y la Iglesia también invita a utilizar los medios de comunicación, por eso nosotros estamos utilizando este medio en este diplomado virtual para poder también llevar esta formación. Los frentes y contextos también nos hablan de esas etapas que se tiene que tener en cuenta en la preparación al matrimonio. Yo quiero insistir nuevamente, no se trata, cuando yo estoy hablando aquí de preparación al matrimonio, del cursito prematrimonial, que a veces dura un fin de semana, no. Se trata de todo el arco formativo, una preparación remota, una preparación próxima y una preparación inmediata. En la misma celebración o preparación de la liturgia es un espacio formidable para la formación. No olvidemos que el sacerdote que va a presenciar la boda o el consentimiento matrimonial, pues reúne a la pareja, escoge las lecturas, la fórmula del consentimiento se ensaya y ahí uno puede también tener la posibilidad de suplir lagunas. Y finalmente, pues la formación permanente que debe ser continua. Todo esto dentro de una organización de la pastoral familiar que será orientada en primer lugar por el ordinario del lugar, como lo dice el Canon 1064, el obispo. Esta preparación no va dirigida solamente, nos recuerda ese Canon 1063 en numeral 1, a quienes han decidido contraer matrimonio. Es decir, se trata de una preparación común, remota, de carácter general. El código no hace un elenco taxativo de los medios que se pueden emplear.
Menciona algunos: predicación, catequesis y medios de comunicación social, sabiendo que la predicación, una manera o una forma de predicación es la homilía que hace el diácono, el presbítero o el obispo dentro de la celebración eucarística. Y ahí, en esa predicación, esa homilía, es una oportunidad también para profundizar sobre el matrimonio, sobre todo en algunas fechas litúrgicas. Se me viene ahorita a la cabeza la fiesta de la Sagrada Familia, bella oportunidad para hablar sobre el matrimonio. Ustedes en las lecturas complementarias van a encontrar cuáles lecturas se pueden profundizar en dicha temática. La catequesis es el otro elemento fundamental, una catequesis de iniciación cristiana y permanente, ya lo decía, colocaba el ejemplo de la catequesis de primera comunión y confirmación, oportunidades claves para hacer una preparación tanto remota como próxima al sacramento del matrimonio. Y una catequesis que va explícita para quienes van a contraer ya matrimonio. Ya se ha tenido una catequesis a nivel general, aquí se habla de una catequesis ya propia para aquellos que van a contraer matrimonios, que tiene como objetivo el fortalecer esa fe o actualizarla, digámoslo así, porque muchos que acuden a contraer matrimonios han estado lejanos de la iglesia. Dicha preparación, dicha catequesis va a ser discúlpenme la expresión, un reencauche de nuestra fe y poder retomar nuestro camino de hijos e hijas de Dios. Y no se diga los medios de comunicación social que son acogidos y fomentados por la Iglesia para facilitar dicha formación. Luego, la preparación personal, Canon 1063, numeral 2, que nos habla sobre esa preparación concretamente dirigida a los que van a contraer matrimonios, con 3 momentos: remota, próxima e inmediata. Ustedes van a decir, pero en el Canon 1063 yo no encuentro esas palabras. No, esas palabras pertenecen, como está ahí en la diapositiva, a Familiares Consorcio número 66. En la tesis de investigación doctoral concluimos de que Familiares Consorcio influyó en el Código de Derecho Canónico y concretamente en el Canon 1063. El canon no lo dice explícitamente, pero está ahí, concretamente dicha preparación personal. La preparación remota, se me han escuchado hablar de ella, comienza en la infancia. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? En la familia, con el ejemplo de los padres. Pero ustedes me van a decir, ¿qué familia tenemos hoy? Familias destruidas. ¿Dónde vamos entonces a encontrar una preparación remota al matrimonio en la familia? Ahí es donde la parroquia y la escuela también entran a jugar un papel fundamental. Es importante también que familia, escuela y parroquia entren en diálogo para dicha preparación remota. Dicha preparación se desarrolla en el ámbito, ya lo decía, la escuela, de la parroquia y la familia, y de ahí la importancia de coordinar estos 3 ámbitos. Preparación próxima, por favor no me la van a confundir con la inmediata porque son 2 cosas diferentes. La próxima tiene lugar en el momento del noviazgo. Uno calcula más o menos en la adolescencia, cuando empiezan las primeras experiencias del noviazgo. Hace parte de la preparación próxima también el elegir ya el cónyuge, a los jóvenes que manifiestan su vocación para el matrimonio y la familia. Y San Juan Pablo II, veía esta preparación próxima como un verdadero camino catecumenal, unida a los sacramentos de iniciación cristiana. De ahí, y eso lo van a ver ya en el tercer momento de este módulo, cómo es de importante recuperar el noviazgo y hacer encuentros de novios, no precisamente para los que van a contraer matrimonios, en las parroquias, encuentro de novios en general, para tener esa preparación próxima. Pasamos ahora a la preparación inmediata, que inicia en el momento en que la pareja toma la decisión para contraer el matrimonio. Aquí es donde tiene cabida el curso prematrimonial, para que salgamos aquí claros de que la preparación al matrimonio no es solamente el curso prematrimonial, hace parte, pero hace parte de esta preparación ya inmediata, que tiene lugar pues, los últimos meses y semanas antes de la celebración del matrimonio. Y tiene un fin, es de dar un nuevo significado y contenido al examen prematrimonial, que ya lo vamos a ver más adelante. Dicha preparación se impone con mayor vigencia para aquellos prometidos que presentan aún carencias y dificultades en cuanto a la doctrina y práctica cristiana.
muchos de los que se acercan a contraer matrimonio están alejados de la iglesia. Creo que es un momento para retomar dicha fe. Los objetivos de la preparación inmediata los encontramos, podemos resumirlos de esta manera. Hacer una síntesis del recorrido del itinerario, efectuar experiencias de oración, realizar la adecuada preparación litúrgica, insisto mucho en eso, e incentivar los coloquios con el párroco. Importante ese diálogo con el párroco, que más que algo burocrático debe ser también pastoral. Dentro de esta preparación se desarrollan, ya lo decía, los conocidos cursos prematrimoniales. A propósito de los diálogos con el párroco, le corresponde a él realizar la investigación previa a la celebración del matrimonio, lo que nosotros conocemos las informaciones prematrimoniales. ¿Con qué fin se hacen? Para realmente cerciorarse de que no hay nada que va a ser nulo el matrimonio, que hay algún impedimento, y sobre todo asistir y acompañar. Es una bella oportunidad pastoral, también de preparación inmediata, donde el párroco puede suplir algunas lagunas llenando pues ese formulario que cada diócesis tiene para las informaciones matrimoniales. En las investigaciones el párroco también recibe ayuda de los novios y la comunidad parroquial. Recordemos que es un deber, si hay algún impedimento y alguna persona conoce, debe asistir al párroco y decir, mire, Pepito y Pepita no pueden contraer matrimonio porque Pepito ya contrajo matrimonio católico con alguien anteriormente. Ese es un deber y un derecho que se tiene. Y por eso las llamadas proclamas, donde se publican los nombres o se pronuncian de viva voz los nombres de los contrayentes para que la comunidad también tenga la intervención. Pero ojo, no se trata de simples comentarios o que me parece, deben ser cosas verídicas. El párroco también ese diálogo con el párroco debe caracterizarse por la profundidad, más que por la funcionalidad. Ya lo decía, no es una cosa burocrática, sino que es algo fundamental en dicha preparación inmediata. Luego viene la preparación litúrgica de la celebración. Interesante tener esos espacios previos también para con los novios preparar la misma ceremonia. Recordemos que en el matrimonio los ministros del sacramento son la pareja. Algunos dirán, no, luego no es el padre. No, el padre o el sacerdote o diácono actúa como testigo cualificado para pedir y recibir el consentimiento, pero la pareja como tal son los ministros del sacramento. ¿Cuáles son los objetivos de esa preparación litúrgica? La explicación de las lecturas bíblicas, la liturgia del matrimonio como tal, que ellos entiendan los sentidos, el sentido de los signos sacramentales, que sepan a qué se van a comprometer con la fórmula del consentimiento. Ya lo decía, los protagonistas de la celebración pues son la pareja, ya que son los ministros de dicho sacramento. Y finalmente yo quiero tocar este tema, la preparación al matrimonio y el ius connubii. ¿Qué significa el ius connubii? El derecho a contraer matrimonio. Dice el Código de Derecho Canónico, todo el mundo tiene derecho a contraer matrimonio a no ser que se lo impida el mismo derecho. ¿Qué relación tiene la preparación al matrimonio y el derecho a contraer el mismo? Muchos párrocos elevan a categoría de requisito el curso prematrimonial. Yo no presencio el matrimonio si ustedes no me traen el certificado del curso prematrimonial. Aquí estamos colocando un requisito, o mejor dicho, estamos haciendo del curso prematrimonial un impedimento. No puede contraer matrimonio si no lo hace. Atención a esto porque los impedimentos ya están tipificados en el código y nosotros no somos quienes para colocar más impedimentos. ¿Qué es entonces el curso prematrimonial? Es de carácter, más que obligatorio, es carácter moral. Y hay la pericia del párroco, del pastor de almas, de motivar para que realmente se hagan estos cursos, que realmente sea una motivación y no sea como un requisito. Desafortunadamente en la lista de los requisitos, cuando las parejas se acercan a las parroquias, aparece certificado de curso prematrimonial. No es un requisito, vuelvo a digo, es una obligación más moral que jurídica. Por lo tanto, es importante manejar ese sano equilibrio y sobre todo ser muy audaces para motivar, para acompañar y sobre todo estimular a estas parejas para que realicen el curso prematrimonial.
Bueno, amigos y amigas, esto ha sido por hoy. Vamos a seguir continuando, profundizando en este módulo de la preparación al matrimonio y seguros que va a ser elementos que nos van a servir para nuestra práctica, no olvidando que sobre todo debemos tener en cuenta en nuestro accionar la ley suprema de la Iglesia, que es la salvación de las personas, como nos lo recuerda el Canon 1752.